En esta ocasión presentaremos el proyecto correspondiente a la unidad 4, hidrodinámica, una rama fundamental de la mecánica de fluidos que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento y las fuerzas que actúan sobre ellos. Para esta unidad, realizaremos un experimento utilizando una manguera con un caudal controlado, el cual genera una fuerza al impactar sobre una superficie. Nuestro objetivo es determinar esa fuerza tanto de manera experimental como teórica, para comparar resultados y analizar el comportamiento real del flujo. Antes de analizar el experimento, revisaremos algunos conceptos básicos que nos permitirán comprender mejor el fenómeno, así como los cálculos involucrados. Comenzando con el caudal volumétrico, que es el volumen de fluido que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo, y se calcula dividiendo el volumen de fluido por el tiempo que tarda en pasar. También se puede calcular multiplicando el área de la sección transversal por la velocidad promedio del fluido, y sus unidades comunes son metros cúbicos por segundo. También tenemos el caudal másico, que es la cantidad de masa de un fluido que pasa por un punto en una unidad de tiempo. A diferencia del caudal volumétrico, que mide el espacio que ocupa el fluido, el caudal másico mide la cantidad de material que se mueve. Se mide en unidades como kilogramo por segundo y se calcula multiplicando la densidad por el caudal. Tenemos la ley de conservación de la masa. Dicha ley consiste en que para un sistema sin pérdidas, la masa no se crea ni se pierde. Por lo tanto, la masa que entra en un intervalo de tiempo es igual a la que sale en ese mismo intervalo de tiempo. Una expresión matemática de la ley es la ecuación de continuidad. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Cuando un fluido pasa por un conducto con diámetros diferentes, su velocidad cambia porque la sección se hace más grande o más pequeña. En un fluido incompresible, con flujo estable, la velocidad aumenta cuando la sección se reduce y disminuye cuando la sección se amplía. Un tema muy importante en la unidad es el teorema de transporte de Reynolds, llamado así por Osborne Reynolds. Es un principio fundamental en la mecánica de fluidos que relaciona la variación temporal de una propiedad en un sistema con la variación de una propiedad dentro de un volumen de control. Ahora procedamos a la deducción de nuestras fórmulas. Para ello nos tenemos que remontar al teorema de transporte de Reynolds, el cual nos dice lo siguiente. De este lado de la ecuación vamos a tener la propiedad como sistema y del lado derecho la vamos a tener como volumen de control. Como el fenómeno que vamos a analizar va a ser cantidad de movimiento, entonces la B va a ser igual a cantidad de movimiento. Y la propiedad intensiva solo va a ser dividir eso entre la masa, lo que nos va a quedar como la pura velocidad. Sustituyendo estos valores, nos queda la ecuación de la siguiente manera. Pero como dijo Newton que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a la fuerza, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Como en nuestro experimento vamos a tener un flujo constante, entonces esta derivada se va a hacer cero. Y ya solo nos va a quedar esta integral. Nosotros sabemos que en esta integral, ρ por b por a es igual al flujo másico. Entonces nos va a quedar un resultado, flujo másico. Y el producto punto de dos vectores nos da un escalar. Pero este escalar se va a multiplicar otra vez por un vector, lo que nos va a dar de resultado otro vector. Entonces vamos a tener la velocidad con vector, que nos va a quedar de la siguiente manera. Pero como nosotros nomás vamos a tener un chorro, entonces nuestra ecuación va a quedar de esta manera. Y como nosotros sabemos que el flujo másico es igual a la densidad por el caudal, entonces vamos a tener esta ecuación. Esta fórmula es la que vamos a usar para nuestro experimento. Ahora vamos a medir los datos necesarios para la solución de nuestro problema, pero primero hay que ver qué datos nos faltan. Nosotros tenemos que la fuerza es igual a la densidad por el caudal por la velocidad. Nosotros ya conocemos la densidad, ya que por esta manguera va a salir agua. El caudal se calcula de una manera muy fácil, solo debemos de tener un volumen conocido, que en este caso va a ser esta cazuela, que es de 1 litro. Y debemos de medir en cuánto tiempo se llena ese litro. Ojo que debemos de tener un flujo constante. Para ello solo vamos a abrir este grifo media vuelta. Y para el cálculo de la velocidad solo debemos dividir el caudal que acabamos de calcular entre el área. El área, para el cálculo de esa área ya medimos el diámetro de aquí, que es de 1.1 centímetros.
En este video se puede apreciar cómo hicimos el segundo experimento que fue por medio de leyes de Newton. Aquí pusimos una báscula y encima pusimos un plato para que podamos aventar el chorro de agua encima de la báscula. Con la báscula medimos la masa que está cayendo para posteriormente multiplicarla por la gravedad y con esto obtener la fuerza. Ahora vamos a ver los datos medidos del experimento. Primero aquí, como se puede observar en la foto, vamos a tener un diámetro de 1.1 centímetros, como se ve ahí. El volumen del contenedor era 1 litro de agua, lo que equivale a 0.001 metros cúbicos, que lo ocupamos en metros para conveniencia de nuestras fórmulas. Y luego el tiempo hicimos 5 tiempos y nos dio un promedio del 14.3, que es el que vamos a estar usando en nuestro experimento. La masa de impacto. Nosotros cuando se estabilizó el chorro, tuvimos aquí, aunque no se logra apreciar bien, 0.069 kilogramos. Y cuando le cerramos espontáneamente, tuvimos acá 0.052 kilogramos. La diferencia de esos dos valores nos da 0.016 kilogramos. Ahora, bueno, como vimos anteriormente, tenemos de datos el diámetro, la velocidad, el tiempo y la masa. Primero vamos a calcular el caudal de nuestro experimento. Es muy fácil, solo es el volumen sobre el tiempo. Tenemos el volumen de 1 litro sobre 14.3 segundos y nos da este resultado de 0.00069. Y luego ahora vamos a calcular el área. Nosotros tuvimos un diámetro de 1.1 centímetros, eso en metros es igual a 0.011 y lo tenemos que elevar al cuadrado sobre 8 porque cubrimos la mitad del área de nuestra manguera. Y por último vamos a calcular la velocidad. La velocidad solo se calcula el caudal sobre el área. Tuvimos el caudal arriba, que es el de acá, sobre el área que acabamos de calcular, y esto nos da un valor de 1.4878 metros sobre segundo. Ahora ya tenemos todos los datos necesarios para calcular nuestra fuerza. Ya tenemos ρ, b y q. Entonces lo único que nos queda es sustituir nuestros datos en la fórmula. Y aquí vamos a tener, vamos a multiplicar la densidad, que es de 1000, por la velocidad, que fue 1.48, por el caudal, que fue 0.00069. Y esto nos da como resultado de 0.103 newtons. Y ahora vamos a calcular nuestra fuerza experimental. Nosotros tuvimos, pues según Newton dice, que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces vamos a sustituir nuestros valores. Tuvimos una masa de 0.016 kilogramos y lo multiplicamos por la aceleración, que en este caso sería la gravedad, que sería de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y esto nos da como resultado de 0.157 newtons. Al comparar el resultado teórico con el experimental, se obtiene una diferencia muy pequeña. Esto confirma que el experimento funcionó correctamente y que el comportamiento del chorro del agua coincide con lo previsto por la hidrodinámica. El pequeño error puede explicarse por las limitaciones en la forma de medir la fuerza, las variaciones reales en el caudal y la imposibilidad de controlar completamente la dirección o uniformidad del chorro. Además, en el análisis teórico se consideran condiciones ideales, como flujo perfectamente uniforme, ausencia de pérdidas y una superficie de impacto rígida y perfectamente alineada, lo cual rara vez se cumple en la práctica. A pesar de estas variables, los resultados muestran una buena correspondencia entre la teoría y la práctica, lo que valida tanto el montaje experimental como la metodología usada. Este experimento permitió visualizar de manera clara cómo el flujo en movimiento puede generar una fuerza medible, reforzando los conceptos estudiados. Muchas gracias.